Un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estamos muy contentos porque hoy día tenemos un invitado especial de México. Voy a presentar a nuestro panel, como siempre, a Trinidad Siles, que nos acompaña siempre narrando la lectura, a Gabriela Oces con sus comentarios del punto de vista de la psicología, a Viviana Masobro, que también nos hace su punto de vista con la experiencia y de escritora, y nuestro invitado especial hoy día que tenemos a Jacob Gutiérrez Blake, que es de México, Guadalajara, y te doy la palabra para que nos saludes para presentar después tu semblanza, Jacob. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Muchísimas gracias. Es para mí un honor y un gusto muy grande estar en este programa de Yo Soy Digital Chile. Y bueno, pues recibí esta invitación hace unos días, me sorprendió. Es mi primer programa y pues no solo en Yo Soy Digital Chile, en general. Es la primera experiencia que tengo de este tipo y estoy encantado. Porque sí, como acabas de mencionar, estoy incursionando en el mundo de la escritura, lo estoy disfrutando mucho y bueno, pues que se me haga una invitación como esta, para mí es algo excepcional. Un saludo y un abrazo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jacob. De todas maneras, le vamos a hacer una reseña a la audiencia. Jacob Gutiérrez Blake nació en Guadalajara, en Jalisco. Ingresó en 2001 postulando a la Orden de Frailes Menores de San Agustín, una experiencia muy linda que debe haber sido. Después tomó el hábito en la Orden Franciscana como novicio en Guadalupe, Zacatecas. Después de su primera profesión de votos temporales, estudió 2 años de bachillerato filosófico en Zapopan, ¿cierto? Después lo llamó la Facultad Franciscana de Filosofía, después se fue a radicar a la ciudad de Querétaro, y lo más importante que él quería que nosotros dijéramos que él es profesor de la enseñanza media para nosotros, preparatoria para México, de niños de 15 a 18 años, una edad bien difícil. Después, lo que tenemos acá que él publicó en Nayarita su primer libro llamado Recuentos y Poesías el 2019. También publicó 3 décadas en el espacio el 2020, que es la primera novela publicada por Jacob, quien espera seguir dándose a conocer como autor y editor independiente. Trabaja también junto a su papá, Juan José Gutiérrez López, que también es escritor y editor. Así que le damos la bienvenida. Busquen sus redes sociales como Libros Jacob o Talleres Literarios. Yo también se los puedo compartir por internet, sus redes sociales, y aquí lo vamos a invitar a las redes sociales, vamos a publicar sus libros, la portada de su libro para que lo vayan siguiendo. Así que hoy día lo tenemos gran invitado como panelista, va a comentar también lo que nos van a narrar Trinidad Siles. Así que adelante, Trini, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Jacob. Me alegra mucho que estés con nosotros. La verdad que lo que más me sorprendió fue tu producción en la vida, más que tu producción literaria, porque tu vida es muy interesante, novedosa y digna de publicarse en un libro. Bueno, me alegra mucho que estés con nosotros. Saludo también a mis compañeras. Y hoy vuelvo a traerles un cuento de Coetzee, como le dicen algunos, Coetzee, otros. Pero efectivamente él es un gran escritor y tiene también una antología de cuentos que se llaman Los 7 cuentos morales. Un libro que se publicó no hace mucho tiempo, el 2017. Y de ahí extraigo un cuento que tiene mucho de actualidad hoy día, sobre todo para esas familias que tienen la inquietud de qué hacer con los papás que envejecen. El cuento se llama Una mujer que envejece. La mujer está de visita en casa de su hija en Niza, primera visita en años. El hijo vendrá de Estados Unidos unos días de paso para algún congreso. La madre se pregunta por la complicidad, por la propuesta que hacen los hijos a una madre cuando sienten que ya no puede cuidarse sola.
Los hijos comentan, es tan obstinada, porfiada, testaruda. ¿Cómo afrontar todo esto si no lo hacemos juntos? La quieren, desde luego, de lo contrario no estarían tramando planes para ella. Siempre han sido buenos hijos, solícitos, dado lo que son los hijos. La hija Helen es menor que John, ya es francesa, intelectual severa y sin pareja, y dirige una galería de arte en Niza que tiene mucho éxito. Y el hijo, cercano a obtener la nacionalidad norteamericana para todos los fines prácticos. Su esposa y sus hijos son norteamericanos. Elizabeth Costello, la madre, señala, lo que me inquieta ahora que voy envejeciendo es oír que salen de mi boca palabras que en otros tiempos solía oír en labios de la gente mayor y me juraba que nunca las diría yo misma. Nadie en sus cabales deplora hoy nada. Yo deploro el rumbo de la historia, la mala educación, la gramática defectuosa, el hablar a gritos. Oigo a mi madre deplorando la minifalda, la guitarra eléctrica, y recuerdo mi exasperación. Está bien, mamá, le decía, mordiéndome los labios y rogando que se callase. Te matas a los 20 años y eres una pérdida trágica. Te matas a los 40 y es un comentario revulsivo sobre la época, pero te matas a los 60 y la gente dice, pobrecita, seguro que tenía cáncer. Muchas conversaciones con los hijos, la mayor parte del tiempo se dice ella misma, en ellas mantengo estas conversaciones en la cabeza. Es un alivio que haya personas a quienes conversar. Soy la que solía reír, pero ya no ríe. Soy la que llora. Había esperado un ataque conjunto de parte de sus hijos. Ellos, de hecho, le exponen lo que habían planificado para su salvación. Helen le propone vivir en su mismo edificio en Niza, no juntas, en departamentos separados. Ella mantendría su independencia, pero si hubiera una emergencia, tendría a alguien a quien llamar. Mamá, tienes 72 años, problemas cardíacos. No siempre vas a poder ocuparte de ti mismo. No está bien morir a solas, sin nadie al lado que te sostenga la mano. Es antisocial, inhumano, falto de cariño. Nunca antes Helen había hablado así. Su madre quedó en pensarlo. Había tenido mucha suerte. Había tenido el privilegio de seguir una vocación muy especial en Melbourne. Por primera vez, su hija le resalta que su escritura ha cambiado la vida de los otros, ha hecho de ellos seres humanos mejores. Tú, le dice, mamá, le enseñas a la gente a cómo sentir. La madre se siente complacida por primera vez. Nunca habría sospechado que su hija era intuitiva. Juegan a las cartas y los tres siguen conversando. John le pregunta qué talentos cree haber perdido. Y ella no duda en responder que en la capacidad de desear, ahora son deseos otoñales, nostálgicos, estratificados en la memoria. El humor es otoñal. Todo lo que veo, todo lo que digo lleva el matiz de esa mirada hacia atrás. ¿Qué me queda? Soy la que llora, reflexiona Elizabeth Costello. John también tiene algo que plantearle. La invita a vivir con ellos a Baltimore. La casa es grande, hay mucho lugar. A tus hijos, cuando sean adolescentes y traigan a sus amigos, hijo mío, no les gustará encontrarse con la abuela arrastrando las pantuflas. Gracias, John, pero no. Ten en cuenta que me invitas a dejar el país en que nací para vivir en el vientre mismo del gran Satán. Lo toma del brazo y reanudan en silencio el paseo, pero no todo está bien entre ellos. La madre puede sentir la rigidez del cuerpo de su hijo, su irritación. Un chico huraño, hijo de padres huraños. Se pregunta cómo pudo pensar en que podría vivir con ellos y con la hermética, reprochona mujer que tiene.
Si no soportan la vergüenza de vivir en Estados Unidos, la casa de Melbourne es también para ellos, para mis nietos, le insiste la abuela. Si se alegra de que ninguno de sus hijos la tratara como una tonta. Deciden ir a buscar a su hermana y caminar hasta ese pequeño restaurante de la avenida Gambetta y disfrutar juntos de una linda cena. En fin, ese es el cuento y hay mucho que conversar por la vigencia que tiene. En primer lugar, yo celebro la escritura de Coetzee. Celebro la escritura de Coetzee porque saca a relucir una realidad que a muchos nos toca vivir hoy día, sobre todo cuando los papás extienden su vida tantos años más y tienen la inquietud, incluso la discusión familiar de qué vamos a hacer con los papás. Resulta ser grotesco en algunos casos, triste, pero es una decisión que hay que tomar. Y aquí lo que me resulta muy, muy real incluso es la postura que asume el autor al ponerse del lado de los hijos y también de la madre. Porque evidentemente el problema no solo es de la madre, sino que es de los hijos responsables, preocupados por el destino de su madre. Pero por supuesto que esa madre todavía se siente independiente y tiene mucho que hacer, se siente autónoma, autovalente, por tanto siente que es ella la que tiene que tomar eh, el mando de su propia vida. A mí me toca mucho encontrarme con estos problemas. Los abogados se encuentran con este problema permanentemente, pero es durísimo enfrentarse en esta instancia de la vida en que hay que decidir algo por el bien de ella. Pero uno comprende de alguna manera los vacíos que deja el autor en el cuento para que nosotros como lectores, incluso como protagonistas de una situación similar, asumamos una actitud, una postura, quizás una conversación para irla preparando. Es posible, ¿no? Ahora, en el caso de este cuento, el autor recurre a un personaje muy simbólico en su propia literatura, porque Elizabeth Costello es un personaje de una de sus novelas que se ha instalado en su literatura. Es más, en algunas oportunidades y entrevistas, él se ríe y cree, por los comentarios que hacen los lectores, que este personaje existe. Y no, él lo ha creado en su literatura, pero es ficticio. Y en este momento ella toma vida y es ella quien decide. A mí me sorprende muchísimo este cuento y por supuesto que tengo mucha inquietud en conocer sus opiniones. Le doy el micrófono a Gabriela. Gracias, Trini. Aquí se plantea un fenómeno que es creciente. Las personas están viviendo cada vez más y llega un minuto en que hay que tomar una decisión difícil. Es un proceso que no es fácil. Y a propósito de este motivo central, el autor va presentando distintas facetas que voy a relevar algunas que me parecieron importantes desde el punto de vista psicológico, que me toca poner a mí acá. A ver, aparecen en la persona de Elizabeth algunos fenómenos típicos del avance en edad, ¿ya? Está muy marcado el cuestionamiento a formas de vida actual y que ella le da mucha vuelta, porque Elizabeth, hay que decirlo, es una mujer muy inteligente, se trata de un medio muy culto, de recursos, donde las personas han tenido vidas ricas, significativas. Este no es un personaje dejado a la mano de Dios, sino que tiene detrás un patrimonio vital muy grande. Ahora, pero aquí se presentan fenómenos transversales a las distintas
personas, medios y propias de la etapa. Por ejemplo, el deplorar, ella lo llama deplorar, que es la crítica a los patrones de vida actuales que son tan distintos a los patrones en los cuales las generaciones son criadas. Y de alguna manera ella también deplora deplorar, porque se encuentra diciendo cosas que nunca pensó decir, y además su madre se lo dijo a ella. Oye, ¿quién no ha tenido experiencia? Es lo más cotidiana que hay, donde nuestros padres deploraban nuestras actitudes y nosotros deploramos y criticamos a la generación que viene. Parece ser un fenómeno que se va heredando en la historia, ¿no? También aparece en ella, y está claramente dicho, y lo conversa con la hija, una conciencia del final. Ella es una mujer que probablemente tiene algunas décadas por delante todavía, tiene recién 72 años, pero ya las personas empiezan a ver que la vida tiene un final y a plantearse frente a esto. Es bien impactante la lucidez de Lisa, ¿verdad? Ella apuesta por una muerte aséptica, de funeraria, y piensa que las personas deben morir solas, y que es una parte, y la otra parte más afectiva, más amorosa, la pone la hija, que dice que las personas deben morir con alguien tomando su mano, pero son dos miradas diferentes respecto a un mismo fenómeno que se pone en juego, que se empieza a pensar, que se comienza a anticipar en ese momento vital. Ahora, hay una, como también en algún minuto ella hace una reflexión de su obra, de su tarea, también muy apoyada por la hija, porque ellas están en el ámbito del arte. Hay bastantes reflexiones de la vida, del arte, de la belleza, ¿ah? De las palabras, de los significados. En ese sentido, el cuento es bastante denso. Pero aquí me gustaría relevar como algo que también pasa en la edad adulta tardía, que podríamos llamar, que es la revisión de la vida vivida y la desconformidad. Ella tiene detrás una tremenda obra, le ha enseñado a la gente a cómo sentir, es una escritora, pero en ella incluso aparece un cierto elemento de futilidad, de para qué sirvió todo lo que, ¿ya? Ese es un fenómeno que hay que enfrentar y que aparece en las personas de esa edad. También hay mucha elaboración en el cuento sobre la dinámica con los hijos, donde ella de alguna manera siente que los hijos la quieren más de lo que ella hubiese merecido, pero queda claro que no son relaciones tan cercanas, no, cada quien vive en un continente distinto, lo cual yo pienso que no está puesto porque si no más. Y de ahí viene esta preocupación por dónde la madre va a pasar los últimos años para enfrentar el tiempo de fragilidad que probablemente va a venir. Ella, muy autónoma y probablemente muy fuera de su época, prefiere estar sola y piensa que probablemente va a ser la última vez que va a ver esos hijos. O sea, el cuento está impregnado de la lucidez de la protagonista, de la intelectualidad de la protagonista. Y es muy lindo como el cuento cierra, donde ambos hijos le proponen ir a vivir con ellos, lo cual es bastante lógico. O sea, si ustedes piensan racionalmente, la mejor propuesta es tal vez la de la hija, vivir en el mismo edificio, donde puede hacerse cargo y estar cerca de la cotidianidad, hacerse cargo si le pasa algo, pero ella no lo quiere aceptar. Y el cuento termina cuando ella le propone al hijo que su casa de Baltimore, su casa de Melbourne, perdón, está a disposición de ellos. Eso es como muy lindo y te cierra, siento, de un modo afectivo, amoroso, algo que no está presente en el tenor en que el cuento está escrito. El cuento está escrito más bien desde una cierta distancia con los hijos, desde un verlos, desde un enjuiciarlos, incluso desde
un extrañarse, y ella no tiene una visión complaciente de los hijos, como no tiene visión complaciente ni de la vida ni de sí mismo. Por lo tanto, pienso que este cuento pone algo que hace mucha falta al contemplar la vejez, que es el realismo, que es la falta de romantización, que aquí no hay años dorados, en la vida no hay años dorados, está fenómenos duros, complicados, como es la existencia humana, y que este cuento nos transmite de maravilla. Con esto le paso la palabra a Viviana en este momento. Muchas gracias, Gaby. Feliz de tener a Jacob con nosotros y a todas mis compañeras, por supuesto. Jacob decía esa supuesta desconfianza de los premios Nobel. Creo que Coetzee, o Coetzee, o Coetzee, como nos dice Trini, yo he escuchado muchas formas de mencionarlo, vale la pena en gran medida, y creo que el premio Nobel está bien dado, ¿no? Porque yo les cuento, la primera novela que leí se llama Desgracia, qué título, ¿no? Y realmente, en términos de lo humano, es tremendamente dura, densa, habla de la persecución y la matanza de animales, que es un tema que lo inquieta mucho a nuestro autor. Habla de una mujer violada, es decir, como su título lo indica, no es una novela que nos va a atraer por el romanticismo o por la levedad de su contenido. Sin embargo, la leí de cabo a rabo porque la forma en que está escrita atrapa. Y así después tuve la suerte de incursionar en otras lecturas, en cuentos del autor, en talleres, y lo sigo y me fascina cada vez que lo leo. En este caso, el título parece simple, ¿no? Una mujer que envejece, como que ya nos adelanta la historia de lo que va a suceder, pero esa mujer, como nos mencionaba Trini, es uno de los personajes, podríamos decir, más potentes. Hay quien dice que Elizabeth Costello es el alter ego del autor. Y en algunas entrevistas, cuando le dicen, bueno, pero usted utiliza a Elizabeth Costello para decir lo que piensa, dice, mire, yo puedo decirle que no, que es como que ella invade mi mundo de escritor y toma decisiones, ¿no? Ella aparece, les voy a ser precisa para no distorsionar la información, nace a los 66 años en la literatura de Coetzee, a fines del siglo XX, como una defensora de los derechos de los animales, profundamente moral, ¿no? Y me detengo acá en lo moral porque justamente el libro se llama 7 cuentos morales. Entonces, hay quien lo define a la literatura de Coetzee como una ficción didáctica. Es decir, a través de la ficción trabaja en aquellos aspectos que son su interés, como es, por ejemplo, la defensa de los animales, el tema de las relaciones padre-hijo, que acá está también mostrado y nos aportó tanto Gaby en su explicación, y dicen que, y retoma un poco en estos 7 cuentos morales, un libro donde Elizabeth Costello es el eje de la narración, que se llama 8 lecciones, justamente, o sea, como que ya viene trabajando esta temática. Y el personaje de Elizabeth es muy fuerte, es intolerante, es ríspida por momentos, ¿no? Uno desearía sentir más el calor humano entre ella y sus hijos y la preocupación de sus hijos, pero como nos mostraba Gaby, hacia el final aparece esta oferta de invitarlos a su propia casa. Y respecto a la ubicación geográfica de estas 3 personas en distintos continentes, como mencionaba Gaby, la vida del autor estuvo signada por esto. Él nació en África
en una región absolutamente árida, desprovista de todo. Allí creció, después fue a Inglaterra, donde empezó a estudiar matemáticas y computación y se dio cuenta que no le convencía. Después entonces se fue a Estados Unidos, donde trabajó en una universidad y donde le fue negada la ciudadanía por participar en marchas contra la guerra de Vietnam. Y es así que recala en Australia, creo que alrededor del año 2000, 2003, no estoy segura, y adopta la ciudadanía australiana. O sea, parece que ahí ha encontrado cierta comodidad, cierto contexto que le hace bien, y justamente a Elizabeth la ubica en este momento de su vida viviendo en Melbourne. Pero hay una acotación respecto a Australia que es un poco fuerte cuando dice que Australia está para hacer lo que Estados Unidos le pide. O sea, uno siente, voy a cortar acá para no extenderme, pero uno siente a lo largo del cuento que aparecen, lo voy a decir muy concreto, palos para todos lados. Es decir, críticas para los hijos, críticas para los ancianos, críticas para la historia. Es decir, es la literatura de Coetzee, ¿no? Es una literatura así que como va enarbolando banderas a lo largo de sus textos, y esas banderas nos ponen a los lectores, como decía Trini, en situación de pensar qué está pasando respecto a, y podríamos hacer un largo listado de temas, y qué estamos haciendo cada uno de nosotros respecto a esos temas. Así que los dejo pensando ustedes y les doy la palabra a Ceci. Gracias. Gracias, Vivi, muchas gracias por todo. Y antes de darle la palabra a Jacob, yo quiero contarle a la audiencia que él tiene la misma misión que nosotros acá en el panel, promover la lectura y la escritura. Así que con mayor razón tenía que estar súper invitado a nuestro programa y le quiero dar la palabra para que nos comente qué le pareció el cuento. Adelante, Jacob. Muchas gracias, Ceci. Bueno, antes de hablar del cuento, las felicito a las 4. Bueno, a ti, Ceci, porque eres la que organiza todo esto, pero a ustedes 3, Trini, Gaby y Viviana, por esa profundidad en sus comentarios. Me encanta todo lo que han dicho. Bueno, a mí el cuento me gustó mucho. Les platicaba antes de entrar al aire, digamos, que era el primer cuento que leía del autor, pero quiero leer más. Quiero saber más qué hay de Elizabeth Costello y qué hay detrás de este gran escritor como es Coetzee. Lo que podría decir también al respecto es un poquito mi crítica o mi comentario sobre el texto, es que las personas nos resistimos mucho al sufrimiento. Parece una verdad de perogrullo, ¿no? Parece algo obvio, que ni habría que decirlo, pero si supiéramos o si aprendiéramos a confiar más en la providencia, en que hay un futuro prometedor y bueno, si tuviéramos esa visión en la vida, yo creo que no sufriríamos tanto. El mejor ejemplo, pues, es la vejez. Me da la impresión de que le tenemos miedo a la vejez, no queremos envejecer, no queremos llegar a cierta edad en la que tengamos que depender de otros, en la que no nos alcance lo que el gobierno nos da, si es que nos jubilamos. Tenemos mucho miedo a esto, mucha resistencia, es mi parecer, es mi apreciación. Y creo que de fondo, el gran temor o el mayor temor es el miedo a la muerte. Y bueno, también diría que esto es bastante sano, esto es bastante, podríamos decir, bueno, porque si no le tuviéramos miedo a la muerte, como muchos, pues, ¿qué sentido tiene esta vida, no? Vámonos, se acabó y ahí están salidas fáciles. Pero no, el hecho de que nos resistamos a morir es porque encontramos que la vida es valiosa y que nos aferramos a ella, que no la queremos soltar, no la queremos dejar. En ese sentido, bueno, yo lo que encuentro, estoy haciendo una interpretación también en el escritor, es que él, en este otoño de la vida, como habla también en palabras de su protagonista, Elizabeth Costello, hace un recuento de lo que ha sido su existencia, de lo que ha sido también su obra. Pero me parece que Coetzee no es justo consigo mismo y no es justo con Elizabeth Costello,
porque a mi entender, la vida de un escritor es valiosa. Vaya, la vida de cualquier ser humano es valiosa. Yo deploro, como Elizabeth, yo deploro a aquel que voltea atrás y dice, mi vida no tuvo sentido, y créanme que lo he escuchado. No tuvo sentido, ¿qué hice? ¿Criar a unos hijos? ¿Tener una familia? ¿Qué hice? No hice nada. ¿Qué hiciste? Hiciste mucho. Las palabras de Trini al principio que me presentaba me agradaron bastante porque ella dice, bueno, tu producción literaria es corta, un par de libros, pero tu producción de vida es más extensa. Les comparto con mucha alegría, tengo 6 hijos y eso pues para mí ya es una producción muy importante, ¿no? Y tengo a mi esposa, gracias a Dios. Entonces, bueno, es una forma de señalar que el autor es duro consigo mismo, pero él es un hombre muy inteligente y quiere ir a la esencia de las cosas y dice, es que no basta la fama, es un hombre famoso, premio Nobel, no basta el dinero o los millones de ejemplares vendidos, no basta que todos hablen de mí, como si la vida en el fondo tuviera un sentido mayor. Y yo creo que este filósofo y este gran escritor lo ha encontrado. En su obra trata de luchar, pero me parece que es un juego simbólico, trata de luchar por pues la forma en que tratamos, por ejemplo, a los animales, ¿no? Ese sufrimiento a veces mayor que les hacemos pasar, digo, necesitamos de ellos, pero no tendríamos ese derecho a castigarlos. Pero yo aquí lo que veo, en el fondo, es que este hombre, que en su obra pareciera existencialista, que habla de la crudeza y de la realidad humana, de lo duro que es vivir, como lo explicaban hace un momento mis compañeras, yo creo que en el fondo es un escritor totalmente humanista y quiere hacer una defensa no solo de los animales, una defensa sobre todo de los derechos humanos. Si defendemos a los animales, ¿qué tanto no deberíamos hacer por nuestros hermanos que también hay que defenderlos? Y él lo vivió como sudafricano, seguramente en el apartheid o en esta segregación de su pueblo. Y entonces yo creo que aunque no lo diga con esas palabras, en el fondo está haciendo un reclamo de ello. Cuando yo volteo atrás a ver mi historia y mi obra de vida, tengo que revisar, sí, cómo no, cuántos hijos tuve y cuántos libros escribí, pero también, en cierto modo, ¿qué más hice? ¿Qué más aporté? No todos vamos a ganar el premio Nobel como Coetzee y a poder hablar de esto, ya sea de una manera simbólica o muy directa, en defensa del bien y del ser humano. Pero sí podemos, por nuestra vida, por nuestro ejemplo, cómo seremos recordados, qué tanto lo vivimos, qué tanto tratamos de ayudar, de amar, al menos a los más cercanos, a ese primer núcleo. Bueno, Ceci, pues esa es mi aportación. Gracias por escucharme. Gracias, Jacob, muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Yo solamente voy a agregar, a mí se me apretó el corazón porque me acordé de mi mamá ya falleció, entonces me acordé de ella, qué pensaría cuando ya todos nos habíamos ido de la casa, porque ella después de tener 5 niños, y 5 niños con 5 enamorados o enamoradas, pololos, como le decimos acá en Chile, sus parejas, casa llena, casa repleta, y después quedarse sola, se me apretó el corazón, porque el autor dice acá, soy la que solía reír, después dice, ahora lloro, voy perdiendo la capacidad de desear, me dio tanta pena porque, bueno, nosotros acá como equipo, Vivi, Trini, trabajan activamente en residencias, entonces nosotros sabemos que ellos van perdiendo una capacidad, vemos sus ojitos tristes, no es la gran mayoría, por supuesto, hay mucho adulto mayor que vive bien, que lo pasa bien, que está rodeado de personas, pero las personas que están en residencia, la verdad que no sé, siento que el autor refleja muy bien con esta frase, cuando ella habla de los deseos otoñales, de la melancolía, pucha, se me aprieta el corazón y por eso cada día sigo más contenta en lo que hago, de acompañar al adulto mayor, este programa que hacemos, de estar con ellos, de entregarles literatura sin costo para ellos. Y la verdad que me da la sensación que el autor al final, cuando dice tomar la mano de un ser querido,
yo pienso que también llama a los hijos a que hagamos esto, ¿cierto? Que tenemos que hacerlo. Yo no tuve la posibilidad de tomar la mano de mi mamá antes de que ella se fuera. Yo estaba, mi mamá se fue muy repentinamente, vivíamos en la misma ciudad, pero no tuve esa posibilidad. Entonces, qué importante es que nosotros también nos pongamos en este papel. A lo mejor vivimos lejos o tenemos mucho trabajo, pero qué importante es tomar la mano a un ser querido antes de que ellos se vayan. El autor nos llama a hacer también este cierre, a pesar de que lo importante es la protagonista de su libro, pero también los hijos son tremendos protagonistas de cómo podemos estar más cerca de ellos. No el final de la vida, yo creo que el final de la vida no sabemos cuándo va a ser nuestro final, pero sí tenerlos junto a nosotros en este momento tan lindo que ellos que no nos tienen que educar, en realidad nos tienen que regalonear a nosotros, a los nietos. Así que me gustó mucho, y hay una frase de Marisol Solimano, que ella siempre decía que ella se recordaba que era lo que más le cargaba o no le gustaba de su abuela, y ella trataba de no hacerlo con las personas más jóvenes. Y yo invito a eso también, que nosotros los mayores pensemos qué es lo que no nos gustaba de nuestras abuelitas. El otro día yo invité a almorzar a mi sobrino y le dije, por favor, a la 1 en punto, y me acordé de mi abuela. Pero obviamente no lo dije porque tenía que ir a la 1 en punto, era porque yo tenía que trabajar, y ellos lo entendieron y les expliqué, no porque era de mañoso, sino que eso es lo más importante, nuestra relación también, como dice acá el autor, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, cómo podemos confabular muy bien esta historia. Así que ahora le doy la palabra a Trini para que vayamos a la segunda parte y final. Adelante, Trini. Bueno, sorprendida con los ricos comentarios. Sí, mal que mal, este hombre, le entregaron el premio Nobel. Y quiero detenerme en la razón o en la argumentación que dieron al entregárselo. Lo recibió el año 2003, pero señalando que se lo entregaban por la brillantez a la hora de analizar la sociedad sudafricana. Su obra está fuertemente marcada por la época del apartheid, lo que lejos de darle carácter local, la convierte en universal. Evidentemente, ese es un buen resumen de lo que ha significado la obra de Coetzee. Y con relación a este cuento que representa algo de su literatura, ¿no? Me imagino que él también está presente en este cuento. Él ya tiene cierta edad y evidentemente debe haber algo de preocupación de parte de él también. Tal como tú señalabas, Cecilia, en las residencias donde me toca realizar estos talleres, he leído este cuento y créanme que les produce a ellos un sinsabor, una experiencia personal en torno a esto, porque por muchos de ellos, son los hijos que son los que han tomado la decisión de trasladarlos a esta residencia porque finalmente es la solución más práctica. Y ellos de alguna manera se han sentido quizá forzados, obligados a tomar la decisión, pero sin quizás haber habido una etapa previa de preparación para esto. Esto no puede constituir un cambio radical, violento. No, quizás debe ser pausado y ellos mismos se tienen que adecuar a ello. Ahora, a juicio mío, personalísimo, tengo la impresión de que si finalmente las personas de la tercera edad toman la decisión de querer morirse en sus casas finalmente o terminar su vida en sus casas, a mi juicio los hijos tienen que respetar quizás esa decisión. Ahora, qué difícil tomarla cuando esa persona es muy vulnerable a caídas, accidentes, en que definitivamente para los hijos resulta ser un problema. Obviamente que hay que estar en la situación para asimilar la mejor solución para todos, ¿no?
En el cuento aparecen algunas disquisiciones que también hay que considerar. Por un lado, hay muchos mensajes subliminales y críticos, sociales y políticos, como decía Vivi, ¿no? Él sí fue un matemático que vivió en Inglaterra y después le tocó hacer clases en universidades en Estados Unidos y vivió mucho tiempo allá. Y se convirtió en un crítico fiero de la sociedad norteamericana, al punto que quiso arrancar rápidamente. Por eso es que en el cuento esta mujer le tiene cierta animadversión a Estados Unidos. Jamás se iría nuevamente a vivir allí. No, ella quiere permanecer en Melbourne, donde ha criado su casa, donde tiene sus libros. Otro aspecto que vale la pena reconocer en este cuento, y que también nos lo muestra en forma subliminal, entre líneas, es que pareciera ser que ella descubre a sus hijos en esta situación. De pronto se da cuenta que que la hija es más intuitiva de lo que creía, y que el hijo es iracundo o que ha heredado aspectos de su papá. Eh, y esto se va uno enterando con la lectura, ¿no? La verdad que, como decíamos todos, hay que leer este cuento porque creo que es un signo con el que las sociedades modernas nos encontramos más que nunca, ¿no? Em, yo creo que conviene conversar este tipo de cosas con los padres, con los hermanos, antes de que el problema se nos venga encima, ¿no? Muchos lo empiezan a hacer, pero la solución de estas residencias se está convirtiendo cada vez más en una posibilidad, en una alternativa, pero que se tiene que tomar en conjunto. Muy bien, Gabriela, vuelvo a requerir tu opinión y todos la queremos. Gracias. Yo voy a tratar de hacer un link con lo que hablaba Jacob. Voy a recurrir a un autor cuyo pensamiento tiene gran vigencia, que es Erik Erikson. Erik Erikson fue viendo a través de la vida humana, desde que el ser humano nace, cuáles son las tareas de desarrollo, son logros que los seres humanos deberían tener en cada etapa, en cada edad, ¿ya? Y va haciendo todo un análisis de cuál es esta tarea y de qué pasa si la tarea se resuelve con éxito o no se resuelve con éxito, ¿ya? Voy a centrarme en la última tarea de la vida, ¿ya? Que se llama integridad. La última tarea de la vida parece ser el logro de una sensación de que la vida vivida tuvo sentido y valió la pena. El ciclo de vida de una persona es limitado, 70, 90, 100, no sé, hoy día cada vez más, ¿no? Pero esa vida se inscribe en una historia humana. No solamente la historia del tiempo que la persona le toca vivir, sino que en el decurso de los siglos. Entonces, hay una inscripción, hay un calce de la vida humana con el periodo que vive la humanidad. Entonces, la persona, al lograr la integridad, entiende vivencialmente, esto es muy vivencial, muy interno, ya no estoy hablando como de una tarea concreta, sino que es una cosa como el espíritu, que su vida fue necesaria y valió la pena en esta marea de vida, ¿ya? No significa haber tenido los grandes logros, no significa haber sido el más bacán, no, sino que es la vida que yo llevé valió la pena. Y se supone que las personas pueden en ese minuto vital desarrollar esta integridad. Ahora, cuando la persona logra esta integridad, esa conciencia de que la vida hubiese sido como hubiese sido, valió la pena, mira el futuro, mira la muerte con tranquilidad, ¿ya? Ahora, cuando la persona no ha logrado la integridad, cae en el opuesto, que es la desesperación, porque ya de cierta edad para adelante tú te das cuenta que no hay tiempo para rehacer cosas, para replantearse cuestiones, para vivir otra vida menos. Entonces,
cuando la persona no logró la integridad, cuando siente que la vida no valió la pena, que se dedicó a puras tonteras, que a cosas futiles, que le pasan mucho a las mujeres, y a las mujeres que hoy día están en esa edad, porque acuérdense ustedes que las señoras de esa edad no desarrollaron en la generalidad carreras, que hoy día está muy valorado, pero sí ellas desarrollaron la crianza, el ser buena esposa, el cumplir con las expectativas que les tocó. Entonces, la desesperación viene cuando no se logra la identidad y cuando hay una conciencia que el tiempo que queda es demasiado poco y que es imposible ensayar otras maneras de existir, y lo que surge ahí es el temor a la muerte. Ahora, lo más maravilloso de esto es que los adultos que logran la integridad pueden generar confianza en las nuevas generaciones. Y ocurre que la primera tarea de los seres cuando vienen al mundo es la confianza. Y la confianza es clave para vivir la vida. Por lo tanto, adultos con integridad van a poder transmitir y legar confianza a las generaciones venideras. Eso, Viviana, te doy la palabra. Muchas gracias, Gaby. Realmente muy, muy esclarecedor. Bueno, yo no sé por dónde empezar porque hay muchos temas, pero Jacob nos hablaba del tema de Dios, ¿no? Y hay una metáfora, un símbolo en el texto, cuando habla del patinador de agua, que es un insecto que se desplaza sobre el agua, y es tan bella la relación que hace el autor, porque lo pone en boca de su alter ego, ¿no? De Elizabeth Costello, pero dice que cuando el patinador de agua se desplaza, está escribiendo el nombre de Dios, como el hacedor máximo. Y para compartir con Jacob, se refiere a la pluma sobre el papel, ¿no? Relacionándola, o sea, es como una doble metáfora, relacionándola con este patinador de agua. Que la pluma sobre el papel también va dejando una impronta, una marca, que sería lo que cada uno piensa, ¿no? Y hablando de integridad, como nos mencionaba Gaby, yo conozco muchos adultos mayores que escriben. Yo estoy en un taller de escritura creativa. Desde que llegué a Chile hace 8 años prácticamente transito talleres de escritura con adultos mayores y me impresiona la cantidad de personas que escriben muy bien, pero hay un rasgo importante que es de manera ficcional o no ficcional, que está la autobiografía también, van dejando esa marca de su historia. Que yo creo que es un poco lo que hace el autor también, ¿no? Porque uno se encuentra a cada paso con él mismo en la lectura. Entonces es como que él está planteando a través de esta ficción lo que a él le sucede. Y hay algo que quería resaltar, porque tiene que ver con este libro, que este libro fue editado, Siete Cuentos Morales, primero en español, no en inglés, que es la lengua que usualmente utiliza el escritor. Y a partir de ahí, él empezó en general a hacer sus primeras ediciones en español. Es también una manera de dar batalla. Es también una manera de no discriminar. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces es como una especie de reconocimiento a esa mayoría, ¿no? Silenciada, porque históricamente las grandes obras siempre se editan primero en inglés, y para que llegue a todo el mundo. Y también me gusta, ya cierro con esto, me gustaría, refiriéndome a este tema de la elección del español, la calidad de las palabras que utiliza el escritor y la calidad de la forma. Es decir, esa sintaxis que él critica, ¿no? que se escucha, uno a veces escucha y
los que hemos sido docentes y hemos transitado en la lucha por el bien hablar, a veces escuchamos algo en los medios de comunicación en la calle que nos da escalofrío, pero no hay que deplorarlo, es lo que se va imponiendo, no por eso uno va a adoptarlo para sí mismo. Pero es exquisita la forma en que escribe, es exquisita la selección del vocabulario. Y una última referencia, porque me impactó mucho, porque a mí me gusta mucho la historia, cuando ella plantea que la historia la decepcionó, que Clio se convirtió en alguien superficial, frívolo, endeble, la musa de la historia. Entonces es como que la crítica a todo lo que le duele al autor aparece en la boca de este maravilloso personaje que es Elizabeth Costello. Así que invitaría a los lectores, yo sé que Trini nos tiene reservado algo seguro, pero a que la conozcan a ella y lo conozcan a él, porque realmente valen la pena y nos hacen reflexionar momento a momento sobre un montón de realidades que a veces por la velocidad de la vida, por la exigencia de los tiempos, no nos damos cuenta. Gracias a todos y especialmente a nuestros escuchas. Gracias, Vivi. Y aquí quiero hacer referencia a nuestro invitado, que él también hizo talleres de literatura para estudiantes de preparatoria en Tepic, pero también trabaja con su papá. Así que a ver si nos cuentas ambas cosas y tu último comentario, Jacob, del cuento que estamos analizando. Adelante. Gracias, Ceci. Pues sí, como lo platicabas al principio, mi papá se llama Juan José Gutiérrez López y es un escritor eximio, es extraordinario y aparte es mi padre y ¿qué te puedo decir? Alguna vez espero tenga la oportunidad también él de aparecer aquí con ustedes y pues darse a conocer a tu auditorio. Y pues sí, es una labor que hacemos juntos. Él pues ya tiene mucho tiempo en esto, pero apenas empieza su auge publicando, porque tanto él como yo somos escritores independientes, entonces pues estamos haciendo apenas ese caminito, pero confiamos en que lo lograremos. Y bueno, sobre el cuento, lo que te podría decir es que me encantó, ya lo mencioné, pero quería hacer un añadido, algo en lo que sí permito a Elizabeth Costello que deplore, porque Jacob lo deplora y ojalá que ustedes estén conmigo. Yo deploro la sociedad que no valora a sus adultos mayores. Yo la deploro porque me parece, así como en la historia, aquellas grandes civilizaciones, vamos a pensar, por ejemplo, los griegos dentro de su dominio, cuando se alían con los espartanos, estos espartanos, ese pueblo guerrero, que si un niño no servía para la guerra, pues lo mataban, me parece deplorable, ¿no? Pues ahora lo que hacemos con nuestros ancianos, con nuestros viejos, pues también me parece sumamente deplorable. No solo el mandarlos a un asilo, no, sino la imagen que tenemos en sí del adulto mayor. Pensamos que el adulto mayor es incapaz, que el adulto mayor pues ya no tiene nada que aportar, que el adulto mayor ya no tiene un lugar casi en esta sociedad, ahí relegado en un rincón de la casa o del asilo. Y eso me parece deplorable y deleznable. Entonces yo hago esa invitación, en primer lugar va para mí decir, bueno, tengo a mis padres, gracias a Dios todavía, pues tengo que hacer más por ellos. Pero hacer más no es solamente darles cosas o dinero, sino estar allí, escucharlos, como tú lo decías, tomar su mano y hablar también de corazón a corazón, como también lo encontramos en el cuento, en ese diálogo de Elizabeth con sus hijos. Entonces, esa es mi tarea, esa es la que me llevo y pues, ¿por qué no? Pues en este camino que haga la escritura, criticar y proponer también, ¿por qué no?, que las sociedades en general y mi sociedad, en este caso la mexicana, tenga una visión más amable, más, si cabe el término, caritativa, más de conciencia hacia lo que significa el adulto mayor, que es indispensable pues en la vida, en la familia y en la sociedad. Gracias. Gracias, Jacob. Yo a la audiencia le quiero mostrar aquí la imagen de nuestro autor para que la conozcan. Aquí hay muchas fotografías de él.
aquí la que más me gustó esta que fue escribiendo en alguna parte del mundo. Muy guapo él. Y también el mismo llamado que tenemos todos acá, el mismo propósito. Sacar lo mejor de los adultos mayores. Todos tienen algo que entregar. El otro día cuando estábamos con mi sobrino, un tío lejano que se está acercando, yo les conté la historia de este tío y a mi sobrino. Ellos se interesaron. Yo creo que es muy importante que nosotros, cómo acercar al chico, al sobrino, al nieto, al tío mayor. No solamente a los abuelos, a los tíos mayores que a veces quedan relegados, los hijos también se van. Es importante hacer el nexo, la parte entretenida, ver cómo podemos seguir relacionándonos como familia, contándole también al adulto cómo relacionarse con el niño, porque les hacen preguntas a los niños que no les gusta. Entonces, no solamente nosotros tenemos que entender al adulto mayor, el adulto mayor también tiene que aprender a relacionarse con la gente joven, es muy importante. A lo mejor antes era, me acuerdo, mi bisabuela, matriarca, todos le rendíamos honores, mi papá le tenía un miedo tremendo a una vieja chica italiana, pero bueno, así era, pero hoy día no, pues yo creo que hoy día se han dado vuelta los papeles y el adulto mayor también se puede acercar al niño. Y por último, si no sabe, le pregunta, ¿cómo me puedo acercar a ti? Yo en mi programa, en otros programas que hemos hecho, le hemos enseñado que no le pregunten cómo está ni la polola, ni los estudios o el pololo, porque no quieren hablar de eso. Ellos quieren que les pregunten qué estáis, en qué andáis, qué música te gusta, qué comida te gusta, en qué movimiento estáis. Pero tenemos que aprender nosotros también como adultos mayores a acercarnos a los jóvenes. Así que yo con esto quiero agradecer a todo el programa, al que hemos hecho hoy día, el esfuerzo que ha hecho Jacob de levantarse hartas horas más temprano que nosotros. Tuvo que levantarse a las 6:30 de la mañana aquí, un esfuerzo tremendo, le damos un abrazo muy grande, y no sé si Trini nos quiere recomendar algún libro para finalizar el programa. Adelante, Trini. Bueno, efectivamente, me llama la atención la sincronía que tenemos con Vivi Masorio, porque efectivamente pensé en un libro de él que es justamente Desgracia. Desgracia es uno de los libros que conocimos en su momento y gracias a ese libro conocimos su escritura. Este libro es del año 1999 y a Chile llegó el 2000, pero efectivamente esta novela impacta porque nos acerca a lo que realmente es Sudáfrica en estos tiempos, ¿no? En una sociedad en la que, bueno, se han dado episodios de violencia espantosa, situaciones de vida de las que se han tenido que hacer cargo todos los ciudadanos. Y aquí hay una relación interesante, una relación familiar, y tal como decía Viviana, donde también aparece un episodio de una violación que es impactante. Pero es un libro que conmueve también por la soledad de los personajes, que puede ser la sociedad de esta, bueno, de esta realidad líquida que estamos viviendo todos, ¿no? Coetzee tiene 79 años, tiene mucha literatura y me imagino que él, a propósito del cuento que vimos, bueno, él también vive bajo su alter ego, como decía Viviana, pero en este caso Elizabeth Costello, ¿no? Él deja relucir su parte femenina y le saca mucho partido y trata justamente de transmitir, a propósito de lo que decía Gabriela, ¿no? Desde la integración. Les recomiendo el libro, vale la pena, no lo van a soltar. Sí, es conmovedor, pero bueno, para eso está la literatura, ¿no? Para acercarnos a otros mundos. Y con esto me despido y le agradezco a Jacob la participación de hoy, riquísima, y es fantástico tener además a México con nosotros, ¿no? Sí, sí, un saludo grande a México. Sí, por otro lado, Jacob, me acuerdo mucho de Rulfo, porque también era de Jalisco, ¿no? Entonces, Sí. bueno, los recordamos a ambos en el programa. Gracias. Sí, Un es mi abrazo de maestro. parte mía. Un abrazo a las 4 y a todo el pueblo chileno y Sudamérica y donde nos escuchen, porque también tienen seguidores aquí en México y en otros países.
Ha sido un honor, un placer, un gustazo estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todo el panel, muchas gracias Jacob, a todos nuestros hermanos mexicanos que nos siguen escuchando. Y me quedó una pregunta en el tintero, a ver, Gaby, si me puedes decir brevemente, disculpen que la saque tal vez del final que siempre hacemos, ¿cómo tú llamaste a tener confianza e integridad? Si nos puedes decir brevemente a todas las personas que están escuchando, ¿cómo podemos lograr, aparte de que si tienen situación o tal vez del sistema público, ir a conversar con un psicólogo, que tal vez, ¿cómo puedes lograr esto, Gaby? Confianza e integridad en un adulto mayor. Tu micrófono. Son procesos, el adulto mayor necesariamente va a caer en una revisión de su vida, en algún minuto, tal como lo hacía Elizabeth. Mirar la propia vida con amor, acogerla, valorarla, tomar conciencia del entorno, de las exigencias que habían, de las posibilidades limitadas que habían. De repente la gente se culpa porque no hizo esto, porque no dije lo otro, porque permití esto otro. Pero lo que uno hace en cada minuto es porque es la mejor respuesta que ahí pudo dar. Mirarse con compasión, con falta de exigencia, una mirada amorosa hacia uno mismo. A veces es más fácil dar la mirada amorosa a otro. Eso sería como tips para lograr la integridad respecto a la vida llevada. Y la confianza viene de antes, la confianza tiene su momento cuando tú naces como durante los 2 primeros años, por supuesto que la vas desarrollando a lo largo de la vida y a veces es como complicado tenerla en pie. Ahí la confianza es como el gran logro que sale, donde ya no es tanto mi reflexión, sino que es en qué entorno estoy. Si tuve la suerte de tener mis necesidades más o menos satisfechas, un ambiente sensitivo, un apoyo. Es como lo que te podría decir así en estos breves momentos, Ceci, no sé. Gracias, Gaby, muchas gracias. Yo hago un llamado a que hablar con un psicólogo no es hablar de si estoy loca, no estoy loco, estoy con depresión o no. De repente son preguntas sencillas que yo me siento con un psicólogo, ¿cómo puedo lograr esto? Y te dan las herramientas que a lo mejor tú las tienes, pero no sabes trabajarlas, no sabes identificarlas. Hay muchos organismos del Estado a través de los municipios, donde están los alcaldes, acá en Chile, o en sus países también los gobiernos tienen a disposición mucha ayuda psicológica, así que yo lo llamo a hacer preguntas simples y que una persona externa, sin la emocionalidad de la familia, los puede ayudar. Así que finalizando este programa, les damos un tremendo abrazo, saludos a Jacob, muchas gracias por tu tiempo, a todo el pueblo mexicano y a todas las personas que nos escuchen y hasta la próxima semana. Chao, 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 muchas gracias.